buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México para la novena y penúltima ya sesión de esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal 2024, que llevó por título Hábitat Comunitario, Arquitectura Rural desde la Participación Social, que está llevando con Isadora Hastings y su cooperación comunitaria, asociación civil. El día de hoy es un poco peculiar porque se adelantó al martes por temas de agenda de Isadora. Hubo que juntar las dos últimas sesiones esta semana, entonces hoy, con una cosa excepcional, se hace en martes la penúltima sesión, la novena, que lleva por título Construir el hábitat con un enfoque en gestión integral del riesgo, la importancia de una visión integral y sistémica. Va a ser solo Isadora en esta ocasión, casi en todas las anteriores, excepto en la presentación que hubo pues invitadas e invitados decíamos que estamos en la penúltima sesión de esta magnífica cátedra extraordinaria que se le otorgó a Isadora Hastings y a Cooperación Comunitaria AC, y que en esta ocasión, en esta novena sesión, es un caso excepcional. Se hizo en martes por un tema de agenda de Isadora, para terminar mañana miércoles 13 de noviembre con la última sesión. Esta novena sesión se titula Construir el hábitat con un enfoque en gestión integral del riesgo, la importancia de una visión integral y sistémica, y como ya decíamos, será Isadora solita encargada. Tuvimos en todas las sesiones anteriores, excepto en la sesión inaugural, tuvo más bien Isadora invitadas e invitados especiales que dieron un panorama magnífico de lo que se ha desarrollado en estos años desde la Fundación de Cooperación Comunitaria. Comentábamos algo de la visita que hicieron el sábado al Valle del Mezquital, los poquitos presentes que fueron. Ya no importa que no se haya grabado, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, volver a repetir ya por tercera vez recordarles que mañana la sesión vuelve a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche, pero que será en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, la sesión de clausura. Le dejamos el micrófono a Isadora para que inicie esta nueva sesión. Mil gracias, Isadora, y bienvenida otra vez. Muchas gracias, Dino, y a la facultad y a todas y todos por estar aquí. Como bien decía Dino, hoy vamos a hablar sobre la gestión integral del riesgo, que pues en realidad es un tema que hemos ido introduciendo poco a poco en cooperación comunitaria a partir de los distintos eventos o desastres socionaturales en los que hemos estado involucrados desde 2013 hasta la fecha, y que pues sabemos que el tema del cambio climático, la crisis climática, es algo de lo que cada vez más se habla, y entonces nos hemos ido adentrando poco a poco en este tema, porque como saben también, Cooperación Comunitaria está trabajando en 3 de los estados más vulnerables en cuestiones de los efectos del cambio climático, como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces, lo que vemos acá es una animación de cómo se ha ido calentando el planeta desde 1884 hasta 2018. Sabemos que la Tierra está viva, es un planeta vivo, y esto parecería una obviedad, pero muchas veces creo que lo perdemos de vista cuando estamos
realizando las actividades cotidianas de trabajo, de construcción y todo lo que se refiere a planeación sobre el territorio. Existe un concepto que se llama variabilidad climática y que es pues, uno de los aspectos que nos muestra que este planeta está vivo y es como la condición natural del clima de estar cambiando permanentemente. Esto es algo natural, lo sabemos, hay estaciones y también, bueno, pues los periodos de tiempo en los que va cambiando también es algo que ha afectado el cambio climático, que el cambio climático es pues los impactos o los efectos que tiene la acción humana sobre esta variabilidad climática. Digamos que esto ya no es natural del planeta, ya hay una acción humana que las formas de producción y las formas que ha ido determinando de lo que es el desarrollo, pues ha dado esta acción sobre la variabilidad climática y de aquí pues también la producción de CO2 y todos los efectos que esto causa en el calentamiento global. Y bueno, sabemos que esto es algo de lo que platiqué en la primera sesión, ¿no? Sobre esto que define Jason W. Moore, llamándole el capitaloceno como también una era geológica en la que él describe desde 1492 cuando empiezan el colonialismo y cómo esto va implicando la explotación del ser humano, la explotación de la naturaleza y que a través del capitalismo pues seguimos hoy en día viviendo, ¿no? Y que esto pues le resta calidad de vida a la población. Es un sistema que piensa que bueno, los bienes naturales son infinitos y también la acumulación es parte de este sistema que ha llevado al planeta pues, a este calentamiento global que estamos viviendo. Aquí, bueno, el ecólogo Enrique Leff y esta imagen que me parece como muy representativa como parte de este colonialismo que hoy en día sigue un poco en juego, que bueno, dice lo que está en juego no es la deuda financiera del tercer mundo, sino la deuda oculta del primer y segundo mundos, el hiperconsumo del norte y la sobreexplotación ecológica del sur, ¿no? Hemos visto, bueno, y seguimos viviéndolo, es algo que se dio en la colonia, pero seguimos viviéndolo justamente con todo el sistema, ¿no? Los megaproyectos, por ejemplo, que pues tienen una legalidad, un sistema legal en los países del norte, como Canadá, Estados Unidos, en fin, que no permiten hacer esta explotación como las minas a cielo abierto y demás, pero que pues debido a la poca normativa que existe en algunos países del sur, pues han logrado hacer todos estos megaproyectos en el sur, contaminando el agua y destruyendo el medio ambiente como lo hemos visto, ¿no? Proyectos como fracking, minería y demás. Y este mapa, que por ahí también lo mostré en algún momento, de la doctora Adriana Allen, que fue la presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat, que habla justamente de la distribución inequitativa en cuanto a la producción de las emisiones de CO2 en relación a quienes reciben los efectos de este cambio climático, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los países del norte, que son los que más producen, a comparación de los países del sur, que aquí se puede ver muy bien, y los países del sur son los más afectados por estos impactos del cambio climático, a diferencia de los países del norte. De hecho, se habla ya a nivel internacional, en la ONU, en las cumbres de cambio climático, pues sobre pago de cuotas, ¿no? por los efectos que esto está ocasionando a los países del sur y que no tienen, digamos, los fondos para pues, reparar todos los impactos que esto ha generado. El agua, que es el otro gran tema,
que bueno, estamos también y hemos visto cómo se ha ido avanzando la crisis hídrica, y aquí lo que podemos ver es justamente el 97% del agua del planeta es agua salada, solo el 3% es agua dulce, y de este 3% pues mucha del agua está congelada en los polos, está en acuíferos subterráneos y está únicamente accesible para el ser humano en menos del 1% de esta agua. Y también, pues ahorita tenemos un problema de contaminación de agua en el mundo y bueno, evidentemente de acceso y de una distribución inequitativa, pero pues que también está este estrés hídrico que en este mapa que señala para el 2050 los países que van a tener más estrés hídrico, muchos de África, Asia, México, bueno, México y Perú en Latinoamérica, como dos países de alto estrés hídrico, y entonces, bueno, pues todo esto, más allá de espantarnos, asustarnos, pues es reflexionar qué acciones podemos tomar nosotros para pues ir mitigando, digamos, esta vulnerabilidad que tenemos ante la crisis climática. Y bueno, aquí nuevamente el mapita que ya también había enseñado sobre los efectos de la crisis, climática en México, ¿no? Pues obviamente todos los estados que están en el Océano Pacífico, en la costa pacífica, algunos del Golfo de México, y bueno, que por un lado tenemos como parte de esta crisis ambiental, pues sí, las formas de producción de las que hablaba, la contaminación, que también forma parte de esto, y hay otro aspecto muy importante, y es que se está disminuyendo mucho la biodiversidad, estamos perdiendo biodiversidad, ¿no? Es algo paulatino, tanto especies animales como vegetales las hemos ido perdiendo, que esto también se relaciona con una pérdida de diversidad alimentaria, ¿no? Porque al perder estas plantas y demás, pues también perdemos muchos de los nutrientes que antes comíamos y hemos dejado de comer, ¿no? Por ahí ya hay bibliografías sobre cómo hemos ido perdiendo una gran riqueza de platillos, y bueno, y mucho de esta contaminación y de estas formas de producción pues también las tenemos muy presentes en el país. Este mapa, que ya también por ahí lo habíamos visto, es de los 560 conflictos socioambientales del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad aquí de la UNAM, que muestra pues justamente las comunidades o los ambientalistas defendiendo sus territorios en contra de los megaproyectos, y que pues están vivos y se sigue destruyendo esta biodiversidad, ¿no? Otras de las cifras que también entre la CEPAL y Naciones Unidas, algunas oficinas de Naciones Unidas han ido calculando, es, bueno, el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades. El cemento produce el 7% de las emisiones de CO2 en el mundo, y actualmente el 50% de los materiales que se explotan en el mundo son para la construcción. Y bueno, esto ya como de manera muy directa nos toca a quienes pues construimos diversos espacios habitacionales, y también pues planteamos la ciudad, las ciudades, ¿no? Urbanistas y demás profesionistas que tenemos que ver con la relación con la construcción de las ciudades y demás. Y esto pues es importante tenerlo también en mente siempre, ¿no? Bueno, y aquí vamos a entrar ya como al tema de la gestión integral del riesgo, y para ello me gustaría contextualizar desde la gestión integral del riesgo, bueno, el territorio es como este resultado de la interacción entre los ecosistemas y las comunidades. Pero ¿qué pasa
cuando alguno de estos amenaza al otro, o sea, si la comunidad amenaza al territorio o viceversa, ¿no? Lo que queremos es realmente que los dos puedan convivir de manera armónica en un mismo espacio, y desde la gestión integral del riesgo pues se intenta esto, ¿no? Que no haya una amenaza para mitigar la vulnerabilidad. Lo que hemos visto en las comunidades rurales es que esta vulnerabilidad se hace cada vez más presente cuando se comienza a perder el conocimiento del territorio, de los ecosistemas, de las formas de producción tradicionales o de construcción, ¿no? Esta forma en la que se ha construido en armonía con el territorio, cuando se pierde este conocimiento, pues la población se hace mucho más vulnerable. Y aquí, bueno, pues el riesgo, digamos que el riesgo se conforma por la amenaza y la seguridad. En realidad, la amenaza natural sería un fenómeno natural, como un sismo, un huracán. Sin embargo, digamos que el fenómeno natural no es una amenaza hasta que existe una vulnerabilidad, ¿no? El riesgo es la materialización de esta amenaza, ¿no? Cuando un huracán realmente impacta a una población. Si pasa el huracán y la población tiene viviendas resistentes, pues no va a haber ningún efecto sobre la población, no hay una vulnerabilidad y no hay riesgo en realidad, ¿no? Entonces, hasta que no se materializa, no se convierte pues, bueno, hasta que la amenaza se materializa como un desastre socionatural. Y bueno, hay que decir que los desastres no son naturales. Es muy común que he escuchado incluso en foros donde se habla de desastres naturales, pero en realidad el desastre es socionatural, ¿no? El desastre cuando hay una afectación a la comunidad, cuando esta comunidad es vulnerable. Entonces la amenaza puede ser natural, ¿no? Que parte de algún fenómeno climático o geológico. Socionatural cuando tiene un origen social, ¿no? Humano, pero que se combina con algún fenómeno natural o totalmente antrópico, ¿no? Que no existe nada natural. Y la vulnerabilidad pues es cuando la población o territorio que está expuesta a una amenaza tiene una incapacidad para convivir sin ningún traumatismo en los efectos de la materialización de esta amenaza, ¿no? Es decir, cuando, pues lo que decía, se materializa la amenaza. Entonces, bueno, pues si no hay una vulnerabilidad pero hay una amenaza, no hay riesgo, y viceversa, ¿no? Si no hay amenaza y no hay vulnerabilidad, pues también el riesgo es cero, ¿no? Por eso se hace como esta multiplicación, ¿no? Porque si fuera más, pues siempre habría algún tipo de riesgo, pero si no existe una de las dos, no existe riesgo. No sé si hasta aquí está claro y quieren hacer alguna pregunta, comentario. Vamos muy bien. Bueno, me sigo. Y bueno, la gestión integral del riesgo tiene un origen en realidad en la protección civil, que la protección civil, pues desde mediados del siglo pasado, se empezó como realmente una política reactiva a los desastres socionaturales. Había una pues sí, simplemente reacción para ver de qué manera se podía ayudar después de que se había ya consumado el desastre. Y después, poco a poco, en México, a partir de los sismos del 57, del 85, empezó a hacer una política más preventiva, ¿no? Y también existen marcos desde la Oficina de Reducción de Riesgos del Desastre en Naciones Unidas, en donde empiezan a generar marcos, y creo que bueno, el primero es el de Yamamoto, el segundo es la acción de Hyogo,
de 2005 a 2015, que aquí surgen dos conceptos muy importantes. Por un lado, la resiliencia, ¿no?, que es pues la capacidad de los sujetos a convivir ante un evento dañino, en donde pueden reponerse, pero también a partir de un aprendizaje hacer las cosas mejor. No es solo reponerse como estaban antes del desastre. Y también la gestión de riesgos, ¿no? Aquí surgen estos dos conceptos importantes que, bueno, este marco de acción dura del 2005 al 2015, y posteriormente aparece el marco de acción Sendai, después de un tsunami justamente en Sendai, y que cambia un poco todo este marco de regulación, y que se relaciona también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en donde pues hay muchos objetivos relacionados a los desastres, que ahorita pues no los voy a traer aquí, pero los estados que pueden adoptarlo o no, porque pues, si no tienen fondos no pueden adoptar esto, pero son responsables de reducir los riesgos por desastre en sus países, con el fin de minimizar el número de muertes ante un desastre, y también de minimizar los daños económicos por desastre. Y por otro lado, también la responsabilidad compartida por parte de los gobiernos, la iniciativa privada, la academia, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, se amplía, se hace transectorial también el hecho y la responsabilidad de reducir los riesgos por desastre. En este marco, Cooperación Comunitaria estuvo presente en la elaboración de Historias detrás de los sismos 2017 en México, en una publicación en donde se entrevistó a distintos actores que habían estado involucrados en la reconstrucción, o incluso sociedad civil que estuvo involucrada en los sismos, para entender todas las acciones que se tomaron después de este desastre, y tener pues esta memoria que ayuda también a elaborar pues las políticas hacia la reducción del riesgo por desastre. Y bueno, la gestión integral del riesgo es un proceso de diagnósticos para identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está expuesta una población, con el objetivo de prevenir, prepararse, responder y recuperarse ante desastres socionaturales. Y tenemos también como distintas etapas en un proceso después de que ocurre algún desastre. El primero es una respuesta temprana, en donde se da un apoyo humanitario a la emergencia. Normalmente las poblaciones quedan sumamente afectadas, pierden normalmente el agua potable, dependiendo del tipo de desastre, pero se da esta cuestión, ¿no?, de pérdida de electricidad, de comunicación, los caminos normalmente quedan incomunicados, afectaciones en las formas de producción y la vivienda. Entonces, y todo esto pues lo vamos analizando en esta etapa de respuesta temprana, pero sobre todo lo que hacemos es pues dar ayuda humanitaria para que puedan pues digamos sobrevivir esta etapa, que normalmente es bastante caótica. Son etapas donde difícilmente los gobiernos pueden responder rápidamente, es tardado, entonces se va poco a poco reponiendo la población. Posteriormente viene una etapa de reconstrucción o de recuperación, pero que pues la mayor parte de los gobiernos, organizaciones, lo que hacen son atender los efectos del desastre y no las causas. Y para nosotros es fundamental, para Cooperación Comunitaria es fundamental analizar las causas de los daños
que efectuó el desastre y poder entonces actuar para disminuir la vulnerabilidad. Eso es pues lo más importante para nosotros, y de ahí que los periodos de trabajo de cooperación comunitaria con las comunidades pues sean de mediano y largo plazo. No es que se le cayeron las láminas, ¿no?, los techos de láminas a las comunidades ahora en Otis y les volvemos a poner los techos de lámina en los barrios, ¿no? Sino que hay todo un análisis de cómo están colocados esos techos, qué fue lo que sucedió, de qué manera se puede mejorar, y todo este análisis pues lleva tiempo, y la idea es en esos casos construir mejor. O ahora, por ejemplo, con la milpa en Cacahuatepec, que pues todas las milpas se afectaron entre inundaciones y vientos, pues estamos en un proceso de análisis y también de poder encontrar algunas acciones para volver más resiliente a la milpa ante inundaciones y ante vientos, ¿no? Y esto, bueno, pues entre también que aquí hay un diálogo de saberes, que es importante decirlo, entre acciones que la misma población ha tomado en otros eventos y también el conocimiento académico, técnico que podemos aportar para hacer eso. Y bueno, también estos procesos se relacionan no únicamente con la parte material, de que nosotros podamos decir, pues aquí están las formas de reforzar su vivienda y ya quedó más resiliente ante los próximos huracanes, sino que la población participe no solo en las soluciones, sino que también pues vayamos dialogando, se aprendan, se aumenten las capacidades técnicas y organizativas, y entonces en el futuro pues ellos mismos lo puedan hacer y no necesiten de cooperación comunitaria para hacerlo. En este sentido, la metodología en producción y gestión social del hábitat para nosotros es importante, porque es la manera en la que vamos siguiendo estas etapas y podemos hacer un proceso participativo, colectivo, y la participación no solo quiere decir pues que la gente llegue y se siente para escuchar los talleres o para lo que nosotros queremos proponer, sino proponer en conjunto, y sobre todo que ellos y ellas decidan qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, en la etapa de diagnóstico comunitario es muy importante entender y analizar las vulnerabilidades, las amenazas, los daños que tuvieron por el desastre socionatural, y también pues las soluciones que se le van a dar, ¿no?, las necesidades y deseos que también tienen las poblaciones. Y bueno, después viene ya el diseño participativo sobre lo que se decide, la planeación y organización para implementarlo. Una vez que se acaba el proceso se evalúa, es muy importante la evaluación porque nos permite ver qué se puede mejorar para el próximo ciclo, y el uso y mantenimiento, que es una etapa que pensamos normalmente desde el diseño participativo, ¿no? Eso que vamos a diseñar para construir o para producir, cómo se va a usar, cómo se va a mantener, de qué manera puede ser más sustentable, ¿no? Entonces es muy importante estar pensando en el diseño participativo ya sobre el uso y mantenimiento. Y bueno, pues este proceso también y la gestión integral del riesgo pues no solo se lleva a cabo en el espacio, ya sea un espacio productivo, un espacio habitacional como la vivienda, sino que va más allá a otras escalas como la comunidad, el solar, el territorio, para entender también la relación que existe entre estas escalas y las distintas áreas, ¿no? No solo lo constructivo, pero también lo productivo, lo ambiental, lo sociocultural, que también es muy importante. Y bueno, pues aquí ya les voy a platicar más a fondo cuáles son las acciones que Cooperación Comunitaria ha ido implementando para enfrentar los impactos de la crisis climática. Por un lado, la gestión integral del riesgo, que bueno, ahí lo que queremos es
reforzar las estructuras por un lado ante las distintas amenazas naturales, socionaturales, y no solo las constructivas, sino también las productivas, las ambientales. Y por el otro lado, el aumento de capacidades técnicas y organizativas para que las comunidades sean más resilientes. Entonces, por un lado tenemos los ecosistemas, digamos, o las estructuras, y por el otro tenemos a la población. Y de este otro lado, también, pues las acciones que, nosotros comenzamos, por ejemplo, construyendo con materiales naturales y locales, pero pues poco a poco hemos ido ya haciendo más conciencia, incluso tomando algunas medidas para comparar, ¿no? cuánto ahorro de emisiones de CO2 hay con el uso de materiales naturales y locales y con el uso de materiales industrializados. Entonces, para la reducción de emisiones de CO2 y gasto energético, pues el uso de materiales naturales y locales que utilizamos también en las ecotecnologías, pero en las ecotecnologías no solo es pues, construir esta infraestructura para la vivienda, sino también pensando en la autogestión sostenible del agua. Es muy importante ya comenzar a pensar de qué manera cuidamos el agua, la autogestionamos. Y que también se relaciona mucho con los procesos agroecológicos y agroforestales, ¿no? De qué manera recuperamos el bosque y también recuperamos suelo a través de la agroecología, porque bueno, sabemos que en el caso rural muchísimas comunidades utilizan agroquímicos, utilizan semillas híbridas, están perdiendo la gran diversidad de semillas criollas que existe en el país, sobre todo el maíz, ¿no? Que es la base del alimento en México, y también la parte forestal, que es muy importante, ¿no? Perdemos bosque, perdemos agua y perdemos suelo. Entonces, bueno, también por ahí. Y bueno, pues todo está cruzado también por una perspectiva de género, porque si bien las comunidades rurales son, digamos, discriminadas en relación a las zonas urbanas, sobre todo en cuestiones de desastres socionaturales, y ahorita lo vamos a ver, cómo quedan muy invisibilizadas. Ya dentro de lo rural, lo indígena es todavía más discriminado. Dentro de lo indígena, las mujeres son también, ¿no?, las más desfavorecidas, las más vulnerables, y así vamos viendo como capas de vulnerabilidad en las poblaciones, y esto pues también nos lleva a tener ese foco siempre muy alerta, ¿no? Bueno, aquí vemos, esto es una explicación un poco más a fondo de esta parte de hacer más resistente a las estructuras y más resiliente a las poblaciones con las que trabajamos. No voy a redundar en esto, para la seguridad territorial y la seguridad organizativa, que estas son pues dos bases importantes para estar mejor preparados ante una amenaza, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del reforzamiento de las estructuras ambientales y productivas, pues ya es lo que les platicaba, ¿no? La soberanía alimentaria es un aspecto muy importante en el que también hemos ido profundizando. Digamos, el hecho de que las comunidades puedan producir sus semillas y reproducirlas es muy importante. El problema de las semillas híbridas pues es que no las pueden reproducir y además necesitan el uso de agrotóxicos, que pues los agrotóxicos al final lo que hacen es matar a todos los seres vivos, ¿no? Desde los microorganismos del suelo hasta insectos, hongos y demás seres vivos que pues forman parte de cadenas alimenticias que se nutren unos a otros, ¿no? Y que cuando hay un desequilibrio, cuando se quiebra una de esas cadenas alimenticias, pues una de las especies aumenta la población, y ahí es cuando podemos tener problemas. Entonces, más bien pensar en términos de cómo equilibrar a los seres vivos en vez de pensar cómo matar a todos los seres vivos para que no se coman nuestra milpa, ¿no? Por ejemplo. Eso es sumamente importante, y la agroecología pues trata todo esto, y la agroforestería
también pensando en la diversidad de lo que sembramos, ¿no? Vemos en muchas comunidades rurales que ya lo que tienen son maizales, ya ni siquiera milpa, ¿no? Ustedes saben que la milpa es un sistema ecológico y fundamental en donde junto con la calabaza y el frijol generan una nutrición complementaria en la tierra, ¿no? Pero pues también eso se ha perdido y ahora pues si sembramos solo maíz estamos haciendo un monocultivo que es mucho más susceptible a plagas. Entonces, bueno, cómo sembrar diversidad y cómo cosechar también esa diversidad. Y aquí pues tenemos toda esta parte también de restauración forestal y también de conservación de la biodiversidad, ¿no? Todo esto genera biodiversidad. Y bueno, y esto fortalece las estructuras también del ecosistema. En cuanto a lo constructivo, pues como ya lo estuvimos platicando, lo platicó Gerson, lo platicamos también un poco en la parte de diseño participativo, cómo reforzar las estructuras de las viviendas tradicionales o de las construcciones tradicionales para hacerlas más resistentes a sismos, vientos fuertes, huracanes, inundaciones, ¿no? Todo esto que tenemos que tomar en cuenta para que no sean vulnerables las viviendas a estos cambios. El aumento de capacidades técnicas y organizativas, que bueno, no se quede en la estructura, sino que queremos que el conocimiento se quede en la gente para que lo pueda replicar, ¿no? Y en este aspecto, pues también generar estos espacios de aprendizaje, ¿no? Enseñar haciendo o aprender haciendo, en donde pues la gente a partir del hacer lo va aprendiendo y luego replicando. Bueno, hablaba sobre la autogestión sostenible del agua, sustentable del agua, en donde las ecotecnias, ¿no? Los baños secos, los sistemas de recaudación de agua de lluvia, las estufas ahorradoras, pues además de usar los materiales naturales y locales, pues en el caso del baño no estamos usando agua, el baño seco, no usamos agua, y además producimos suelo, ¿no? Todo el desecho, la orina tiene mucha urea, sirve como fertilizante para los cultivos, y la composta pues también, ¿no? Puede ser excelente para abonar suelos para frutales y demás. Y las estufas, bueno, ahorran leña, entre el 40 y 60% de la leña, que es lo que hemos estado evaluando en las distintas comunidades donde las hemos hecho para reducir la deforestación. Bueno, aquí otros procesos parecidos, agroecología y agroforestería. Y bueno, pues la reducción de emisiones de CO2, con los materiales que no solo son naturales sino locales, porque también pues el traslado de los materiales genera emisiones de CO2. Entonces medimos tanto el procesamiento de los materiales, no es lo mismo procesar la tierra que la tienes ahí cerca a todo el proceso que lleva la producción del cemento, por ejemplo, o de la cal misma, y cómo todos estos procesos pues generan contaminantes y además su traslado, ¿no? O sea, bueno, aquí hay otros. Bueno, en el caso de Oaxaca, la comunidad misma producía el ladrillo, aunque bueno, es ya un poco más contaminante. La teja la reutilizamos todas porque ya no producen teja, pero pudimos reutilizar toda la teja, y esto pues también lleva consigo un ahorro de CO2. En Guerrero hicimos este análisis de comparar la vivienda de adobe que habíamos reconstruido después de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 y unas viviendas construidas por una inmobiliaria, bueno, o constructora, con fondos del gobierno.
se hizo este conjunto de casitas para reubicar a una comunidad, las dos están en la montaña de Guerrero. Entonces hicimos una comparación entre pues, las emisiones de las distintas producción de vivienda y bueno, pues ustedes pueden ver, ¿no? Es 57% más ecológica y 163% más económica. El hecho de llevar los materiales, trasladarlos y demás es mucho más caro. Son 80 kilómetros desde donde está la tienda de materiales industrializados hasta las comunidades aproximadamente, y bueno, esto genera contaminantes y también costo, ¿no? En el caso de Oaxaca, después de la reconstrucción, como les habíamos contado, pues hicimos distintos tipos de vivienda, la nueva con ladrillo, la restaurada, digamos, o rehabilitada también de ladrillo, la vivienda de adobe, bajareque tradicional y bajareque sereno. Son como 5 distintos tipos de viviendas en donde calculamos pues también las emisiones de CO2. Obviamente la nueva de ladrillo es la que salió más alta, pero comparada con una vivienda que hicieron las desarrolladoras, gracias, comerciales, ¿no? Con una producción comercial, pues es mucho más alto. Todos los materiales son comprados. En el caso nuestro, muchos de los materiales están recuperados, ¿no? Y esto pues tiene una gran ventaja también, reutilizar los materiales. Aquí hay también hicimos este análisis en relación del volumen que tienen, o sea, el volumen de materiales en la construcción y lo que cuesta. Entonces, en el caso de los materiales naturales locales, vemos aquí, por ejemplo, pues, adobe, piedra, arena, que todo salió de la comunidad, la madera. El volumen utilizado es el 90% de estos materiales naturales locales y su costo representa 46%. A diferencia de los materiales industrializados, que son el 10%, pero su costo es el 54%. Obviamente, pues esto varía mucho dependiendo qué tan lejos se encuentra la comunidad de la casa de materiales y también la cantidad de material que hay en la localidad y si hay que transportarlo o no de una localidad a otra, ¿no? Tiene también variaciones importantes. En Chiapas, pues vemos también el volumen utilizado es 68 y el costo es el 38%, aunque aquí no me da el 100%, pero el volumen utilizado en materiales industrializados es el 32% y el costo es 53%. Bueno, quizá aquí es 47% más bien. En fin, pero bueno, existe también como esta relación en donde pues sí, en todos los territorios la compra o el uso de materiales naturales y locales reduce mucho el costo. Y bueno, aquí en las rehabilitaciones, en las distintas rehabilitaciones que hemos recuperado la mayor parte del material y que hemos reconstruido, pero con la reutilización de materiales, pues también, ¿no? En el caso de Oaxaca, vemos los ahorros promedios que se puede tener, ¿no? Tanto del 80% en la vivienda reparada, rehabilitada, y 45% en la vivienda nueva. Y bueno, pues aquí, hasta aquí, ¿quieren comentar algo? Hacemos una ronda de preguntas, comentarios, antes de que entremos a mostrarles el proyecto de Cacahuatepec. Sí, adelante. Creo que bueno, buenas tardes. Que bueno, lo que nos están mostrando en este momento son referencias, digamos, cuantitativas, ¿no? Pero como hemos visto, incluso en las presentaciones de los pobladores que han venido a dar su visión, su cosmología, etcétera, pues faltan las consideraciones de carácter cualitativo, ¿no? Porque si bien vimos, por ejemplo, que las viviendas tienen la misma métrica de superficie, 48 metros cuadrados,
no necesariamente implican igualdad en habitabilidad, por ejemplo, ¿no? Que es lo cualitativo. Entonces, yo creo que el panorama general que nos estás planteando y que estamos viendo, pues, es formas alternativas de la reproducción social y de la habitabilidad, ¿no? Que evidentemente no corresponde de ninguna manera a las formas de la habitabilidad y la reproducción social en los ámbitos urbanos de la modernidad, ¿no? Y entonces creo en ese sentido pues que es lo más relevante pues de estas exposiciones que hemos venido viendo, ¿no? Sobre todo este aspecto de carácter cualitativo que nos han expuesto los diferentes ponentes respecto a cómo entienden ellos la habitabilidad, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, justamente, y que bueno, hay que decir que la variación en metros cuadrados sí es sustancial, ¿no? Sobre todo en relación a las desarrolladoras o constructoras, ¿no? Que normalmente construyen 50 metros cuadrados, las viviendas que hemos reconstruido junto con las poblaciones, sobre todo las reparadas, son mucho más grandes, ¿no? Ahí van de 60 hasta 110 metros, 120 metros, como estas, y bueno, estas también van de 68 a 80 metros cuadrados, ¿no? O sea, también, y justamente en términos de habitabilidad, pues también el espesor de muros, las alturas, ¿no? Que juegan también un papel importante en la habitabilidad, ¿no? Y esta pues parte cualitativa, que tiene mucha razón, ahorita no la he mostrado, pero que a la larga también generan ahorros energéticos, ¿no? Sobre todo durante todo el uso, que es importantísimo también. Gracias. Buena tarde. Una pregunta, cuando está hablando en torno a lo que es el riesgo y cómo han participado ustedes, hay una serie de escalas que se están trabajando desde la vivienda hasta el territorio. En eso va la duda. ¿Cómo se interrelacionan ustedes con los distintos actores? Uno muchas veces trabaja con la comunidad y va haciendo un proceso. Sin embargo, hay otros actores como por ejemplo gobierno con política pública en sus distintos niveles. Lo que es, por ejemplo, ustedes que trabajan creo que con financiadoras, las financiadoras también es otro actor social que entra aquí. Y otro que tal vez es algo que ¿cómo se llama? Que miramos a otro lado, que tiene que ver con los actores disruptores que generan violencias a las comunidades. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Y dentro de eso también las violencias, una segunda pregunta, las violencias ¿cómo las trabajan? Hay una violencia estructural que va desde lo económico y se refleja después hasta lo simbólico, que es en el menosprecio de materiales. No sé, nada más esas dos, gracias. Sí, gracias, muy buenas preguntas. Sí, porque en realidad lo hemos explicado poco. Ahorita justamente vamos a hablar del tema de Cacahuatepec, que hay una serie ahí también de violencias, como lo dices, ¿no? Con las comunidades indígenas y demás. Pero pues nosotros tenemos una relación quizá más cercana con el gobierno federal en cuanto a programas de reconstrucción. Pues sí, hemos tenido ese contacto para poder bajar subsidios para la reconstrucción. Bueno, sí, ha cambiado un poco la política y ahora está un poco complicada. Hay que ver con la nueva administración cómo va a quedar todo esto, pero ese es uno. Con los gobiernos estatales normalmente no tenemos tanta relación, ¿no? Ahorita en Acapulco sí, porque han estado muy presentes y sí hemos tenido ahí algunas colaboraciones, y con los municipales también, pero es una relación más de que conozcan el trabajo que estamos haciendo. Hemos tenido pequeñísimas colaboraciones, casi no, pero con las autoridades tradicionales, o sea, bienes comunales o bienes ejidales, ahí sí tenemos una relación muy cercana, e incluso pues sí, la verdad es que esta figura de bienes comunales está bastante deteriorada en muchos de los territorios, entonces intentamos recuperarla
como parte también que permite que se pueda hacer la vivienda tradicional y que permite que todos los procesos productivos agrícolas también se lleven a cabo de una manera mucho más fácil si la autoridad tradicional está involucrada, ¿no? Y bueno, pues con financiadores pues la relación es muy cercana, muchos van a visitar los proyectos, y también intentamos incidir, ¿no? Eso sí, intentamos incidir mucho tanto en política pública como, o sea, de vivienda y hábitat, como en las financiadoras, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, pues te damos el dinero pero queremos ver resultados rápido, ¿no? Entonces decimos, bueno, los procesos de reconstrucción son lentos porque la idea es que haya una mejora, que haya resiliencia, que se mitigue la vulnerabilidad. Y si queremos lograr eso, pues son procesos de aprendizaje que llevan tiempo, no son, pues sí, mañana hacemos la casa y ahí está, ¿no? Entonces sí hemos tenido que incidir desde ahí y al final creo que los resultados pues han sido buenos y hoy en día, pues sí, ahorita por ejemplo con lo de Acapulco, pues muchas financiadoras ya se acercan, sobre todo nacionales, internacionales, también a decirnos, bueno, van a entrar ahí, ¿qué van a hacer? Entonces ya mándenos un proyecto, lo mandamos y damos, ¿no? También es más fácil esto. Con Otis se hizo un grupo interesante donde estaba involucrado gobierno, oficinas de la ONU, financiadores nacionales y organizaciones, pues para poder organizar de la mejor manera la respuesta al desastre y después la reconstrucción, que pues ya se juntó ahorita, o sea, estábamos reuniéndonos una vez cada 15 días y ahorita se junta con John, entonces pues otra vez, ¿no? Pero ya nos conocemos un poco más, entonces, y es interesante porque después se da que todas las organizaciones están en el mismo pueblo y hay otros 3 pueblos donde no les ha llegado nada, ¿no? También es muy desigual y depende mucho de, pues, a dónde hay un acceso fácil, ¿no? Ahí es donde llega todo el mundo. Y eso es lo que también voy a contar un poco sobre Guerrero ahorita. Pero, no sé, ¿me faltó algo? Lo de la violencia, sobre todo ustedes que están en la montaña y eso. Bueno, ahorita estamos en 3 de los territorios más complicados del país, o sea, estamos en Chiapas, en la Fe Guerrero y en Acapulco, y lo que hemos hecho pues son protocolos de seguridad, ¿no? O sea, tenemos un protocolo de la organización que son generales para todos los territorios y después cada territorio tiene un protocolo y estamos haciendo también uno para la oficina, pero todos los dependen mucho y cambian mucho de acuerdo a los eventos que se van suscitando en cada territorio y también pues las condiciones que hay en cada uno, ¿no? Y pues la verdad lo que hay que estar haciendo es uno pues con mucha comunicación, ¿no? Tanto de los equipos en campo con la oficina, pero también de los equipos en campo con los participantes de los proyectos, con autoridades, como que estar indagando sobre las informaciones porque cambia muy rápido toda la situación, ¿no? De pronto en una comunidad puede estar el crimen organizado y uno pues no sabe hasta meses después, ¿no? O se suscitan ciertos incidentes que no se sabe bien cuál es el origen, por qué sucede. Entonces, sí es mucho análisis el que se necesita estar haciendo y lo que estamos haciendo es convertir pues eso que siempre es un tema complicado, ¿no? Y que antes hacemos, bueno, pues cada vez que suceda algo lo ponen en el protocolo, ¿no? Como para ir teniendo un diario como de incidentes, pero cada vez más lo estamos haciendo un proceso cotidiano dentro de la organización para que sea como algo constante, ¿no? No estamos en un territorio complicado y así vamos trabajando. Sí. Okay. Sí, buenas noches. Bueno, son dos planteamientos, ¿no? El primero, la manera en cómo hemos respondido, ¿no? Frente a este tipo de acontecimientos que de pronto se vuelven o
o visibilizan que realmente no tenemos dentro de las universidades una formación consistente para responder a estas situaciones por muchos protocolos que hay, ¿no? Hay por ahí un librito que seguramente conoces de 1980 de Ian Davis, Arquitectura de Emergencia, que justamente plantea aspectos que son, o cuestiona aspectos que son los que hemos realizado, sobre todo en este 2017. O sea, justamente lo que él dice que no hay que hacer es lo que se desplegó frente a la política pública federal. Y gran parte de lo que viene haciendo cooperación comunitaria es lo que plantea Ian Davis desde hace 40 años, ¿no? Que es trabajar con las poblaciones, tanto en la prevención como en la actuación frente ya a la condición de desastre, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, la incidencia que entiendo está en este librito que trabajaron de los sismos del 2017, pero ahí entraría la situación de qué planteamientos consideras tú fundamentales para la formación. Nosotros que estamos aquí, digamos, supuestamente preparando a los futuros profesionistas que tendrán que o tendremos que responder a estos aspectos, ¿no? Igualmente, tu opinión respecto a lo que se le ha dado por llamar desde mi punto de vista erróneamente ciudades resilientes, ¿no? Porque de pronto cuando uno revisa los puntos de ciudades resilientes, no habla nada de la comunidad o de las poblaciones, como si el edificio o la ciudad por sí mismas pudieran adquirir, ¿no?, una connotación de resilientes. Tú planteas aquí, me pareció súper pertinente, en términos de la seguridad territorial hablamos de resistencia, y la teoría de las resiliencias, eso es lo que dicen, ¿no? Y de pronto la resiliencia, que es un término que se manosea demasiado y asumimos sin ningún planteamiento teórico ni crítico, se pertenece al ámbito de lo social. La resiliencia, o sea, la seguridad organizativa, es lo que va a permitir que la propia comunidad sea un actor fundamental en la resolución y atención de las condiciones adversas emanadas de un desastre, ¿no? Entonces, esos serían los dos planteamientos en torno a la posibilidad de reconstruir o replantear los programas de reconstrucción sin gente, ¿no? O visualizando a la gente como simplemente llevar y dar despensas, o llevarle, que se hizo mucho en todas las universidades, llevarles un prototipo de vivienda que de nada va a servir, ¿no? Que no va a servir ni para guardar las cosas que se llevan, ¿no? Sí, justo. Sí, sí. Sí, justamente pasó algo muy interesante, y creo que una clave muy importante y que nos ha facilitado mucho el trabajo ha sido el contacto con una organización local, ¿no? En el caso de los sismos del 17 de Ixtepec, nos llamó el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y del Territorio, que ellos venían defendiendo su población contra una mina, y entonces cuando nos llamaron, pues llegamos a Ixtepec y estaban empezando a demoler todas estas viviendas que pues en realidad tienen un valor patrimonial, pero que la gente no las reconocía así, y que pues mucho menos el gobierno y mucho menos todas las desarrolladoras que querían hacer negocio, ¿no? Y que no era un negocio rehabilitar o restaurar las viviendas que estaban dañadas. Entonces lo que hicimos con ellos fue hacer un planteamiento de 5 puntos donde decíamos, bueno, 1, no tiren la vivienda porque los dictámenes no están bien hechos. 2, pensemos y analicemos bien las viviendas. 3, vamos a hacer una reconstrucción participativa. Y entonces esto permitió pues que la gente parara, que dijera, no demuelan mi casa, ¿no? Y entonces esperar, porque mucha gente incluso les daban la tarjeta del gobierno, llegaban los desarrolladores, se las pedían prometiéndoles que les iban a construir una vivienda nueva, y desaparecían. Entonces ni dinero, ni casa, ni nada, o sea, unas cuestiones así brutales, ¿no?
y eso nos permitió pues, poder hacer una reconstrucción participativa, ¿no? En el caso ahora de Capobatepec, por ejemplo, también la relación con el CECOP, ¿no? Que es el comité el Consejo de Comunidades y Ejidos en defensa de la presa La Parota, en oposición a la presa La Parota, con ellos pues tienen una base organizativa importante con la cual se ha podido trabajar con 20 comunidades distintas, ¿no? Y también en el momento ahorita, tanto de Otis como de John, preguntarles qué es lo que necesitan, y las poblaciones entonces hacen ellas mismas esas preguntas a sus comunidades y dicen: necesitamos maíz, necesitamos agua. Eso es. Dijimos, bueno, agua embotellada para que mejor llevamos filtros para que puedan recoger el agua de los pozos, pero filtrarlos porque está muy revuelta el agua, está muy sucia, en fin, como estas soluciones adaptadas a las necesidades de las comunidades, que no son, pues les llevamos botellitas de agua que no sirven de nada, ¿no? El gobierno llegó con 20 botellitas de agua, solo inundaron de PET las comunidades, que además no hay un servicio de recolección de residuos, entonces pues ahí se queda ese PET, y todo esto que nos preguntamos, bueno, ¿qué sirve y qué no, ¿no? Nos donaron unas despensas que entregamos, y me escribe una persona de una comunidad y dice: oiga, ¿para qué sirven estos sobrecitos? Era canderel. Y dije: madre mía, que nunca los vimos. Dijimos, bueno, pues es un sustituto de azúcar, pero no lo pueden comer ni embarazadas ni niños, por favor. O sea, como esas cosas tan sutiles que de pronto pues se van, ¿no? Y que son muy importantes también. Entonces, desde ese diagnóstico para la emergencia hasta después la reconstrucción, creo que sí, respondiendo a tu pregunta, es importante la arquitectura participativa, ¿no? O sea, desde las facultades de arquitectura, pues sí, poder enseñar realmente y cómo se hace la participación, porque la verdad no es fácil. Nosotros tenemos una idea muy clara desde cómo vivimos y cómo podríamos mejorar algo, pero ya que empezamos a indagar, a platicar, a intercambiar con las comunidades, con la población, nos damos cuenta que quizá nuestra idea estaba muy errada, iba por otro lado totalmente, porque también nosotros tenemos una concepción muy urbana de la vida, ¿no? Y no rural. Entonces, ¿cómo saber preguntar? ¿Cómo saber dialogar para obtener esa información? Y hay muchas metodologías, ¿no? Aquí vimos algunas de diseño participativo, pero pues también hay muchas dinámicas de reflexión también, ¿no? Porque pues muchas comunidades tienen la idea que el progreso y el desarrollo es como vivimos en las ciudades, pero yo digo, o sea, nosotros en qué momento vamos a colapsar, ¿no? Con este aire contaminado, la escasez de agua, ¿no? El drenaje cada vez más insuficiente. O sea, como que si lo pensamos a la ciudad como un sistema, pues nos damos cuenta que tiene muchísimas cosas por mejorar y no se limitantes. Pues muchos limitantes y también, pues sí, como que no se ve hacia dónde se pueda dar un crecimiento, ¿no? Y también, pues es un centro de producción y de economía importante, y así están todas las ciudades. Y luego vemos, pues, ¿no? Pachuca, Cuernavaca, Querétaro, creciendo con los mismos defectos que hemos crecido en la Ciudad de México. Entonces, pues no hemos aprendido lo suficiente, ¿no? No sé si hasta aquí. Hola, buenas noches. Yo quiero rescatar lo que se ha visto aquí dentro de la cátedra, porque me doy cuenta de una arquitectura inclusiva, porque cuantitativamente vemos hace rato, ¿no? El 68% de volumen ocupado de un material y solo el costo de 38% veía. Y cualitativo, pues lo puedo certificar, ¿no? Porque la visita que tuvimos el día sábado, al estar en la sala del proyecto de autoconstrucción, pues ¿cuántos éramos en la sala? Se pasaba el volumen de aforo de personas y no sentimos ningún problema, ¿no? En ningún momento se elevó la temperatura que no pudiéramos estar de manera habitable en el lugar. Entonces habla que cuando los arquitectos hacen un buen estudio de los materiales y las propuestas de dimensiones de un lugar, se propone un espacio adecuado. Entonces es de felicitar el trabajo de cooperación comunitaria, porque
porque al final yo me quedaba así como, ¿cómo va el rollo, no? Ya, con el avance y viendo sus proyectos, pues, o sea, cumplen las dos cosas, ¿no? Entonces, hay que reconocer que hay trabajo, ¿no? Y trabajo de arquitecto. Gracias. Sí, sí. ¿Tienen idea de, bueno, digamos, de todas estas problemáticas a nivel nacional? Porque no deben ser muchas. Y no sé, de otros grupos que hagan algo semejante a lo que ustedes hacen, más o menos, ¿qué porcentaje se cubrirían, digamos, del total de todo lo que se necesitaría? Pues un poquito. Sí. Sí, somos muy pocos todavía. Sí, sí, sí. Y sobre todo en zonas rurales. Creo que hay muchas organizaciones trabajando en las ciudades y también, digamos que en las zonas como rural urbanas de la Ciudad de México, ¿no? En Xochimilco, en Milpalta, que siguen siendo zonas pues, realmente agrícolas, ¿no? Más rurales, pero digo, ahí creo que hay, pues por la cercanía también hay más organizaciones, incluso académicos trabajando ahí, pero sí, en comunidades alejadas son realmente muy pocos. En Guerrero son en total muy pocas organizaciones las que trabajan. O sea, si tú ves las organizaciones que trabajan en Chiapas, bueno, ahorita se han salido muchas por la situación de violencia, pero Oaxaca está así, infestado de organizaciones. Y en Guerrero somos muy, muy pocas, ¿no? También, o sea, hay poblaciones como mucho más fáciles también con las cuales trabajar, ¿no? También es un tema cultural ahí importante. Y pues sí, faltan más, pero no es fácil. Digo, si antes no era fácil llegar a esos lugares tan marginados, ¿no? Porque además hay que decir y hay que reconocer la gran hazaña de los equipos de arquitectos que están en comunidad, pues viven la precariedad de las comunidades, ¿no? En cuestiones de servicios, en cuestiones, pues son otras temperaturas que normalmente no son a las que están habituados, ¿no? La comida, todo es un cambio radical y también se necesita con mucha convicción para estar ahí, ¿no? No es fácil. Muchos llegan así 2, 3 meses y dicen, bueno, ya estuvo, ya mejor, ¿no? Entonces, sí. No es fácil, pero pues tampoco es algo que se conozca mucho ni que se enseñe en las universidades, ¿no? O sea que México y con esta diversidad, biodiversidad y también diversidad biocultural, pues es muy rico lo que hay por todos lados, ¿no? Desde el norte hasta el sur, o sea, sí es una variabilidad increíble, pero pues sí, hay que poco a poco, porque sí se necesitan manos, se necesita trabajo, se necesita pues también una visión participativa para estar con las comunidades y realmente hacer un cambio, ¿no? Que pues es paulatino, pero sí. Bueno, pues me sigo, todavía les voy a enseñar, bueno, el proyecto de Cacahuatepec en Acapulco, Guerrero. Hemos pasado casi en todos los proyectos como de un proceso de reconstrucción, rehabilitación, restauración a proyectos de gestión integral del riesgo, ¿no? Para mitigar la vulnerabilidad y prevenir las amenazas a las que está expuesta el territorio donde estamos. Aquí podemos ver, bueno, aquí se ve muy chiquito y no lo puedo acercar, pero este es el municipio de Acapulco. Aquí está, pueden ver la zona turística de Acapulco, atrás está la zona popular, digamos, donde viven casi todos los trabajadores que laboran aquí, y el núcleo agrario de Cacahuatepec. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este consejo de comunidades y ejidos le llaman los 3 Acapulcos, ¿no? Porque pues sí, son poblaciones totalmente distintas. Estos están pues ya en una ciudad básicamente de 1 millón y tanto de habitantes, y acá los 47 comunidades rurales de Cacahuatepec pues tienen otras dinámicas. Están atravesadas por el río Papagayo
del cual pues también viven y pues son comunidades principalmente agrícolas, ¿no? Que también en épocas de temporada alta ofrecen servicios en la zona turística de Acapulco. Nosotros, bueno, aquí pueden ver el municipio de Acapulco, aquí está el núcleo agrario de Malinaltepec, donde también trabajamos, y aquí el núcleo agrario de Cacahuatepec, ¿no? Están acá los dos. Y bueno, este mapa es un mapa que construyeron entre el gobierno y las organizaciones para ver dónde habían estado las mayores afectaciones. En realidad después nosotros sumamos el núcleo agrario de Cacahuatepec, pero pues este era el Acapulco que mostraba los daños y es el que publicaron en todos lados, dejando invisibilizadas tanto todas las colonias populares, que son ya la periferia de Acapulco, que está después de los cerros que están acá, y la zona rural, pues, ¿no? Totalmente invisibilizada. Esta es la laguna Tres Palos, y bueno, aquí la bahía de Acapulco. Entonces, bueno, pues lo que sucedió, nosotros llegamos a Cacahuatepec, son 47 comunidades, y llegamos ahí porque justamente pues no recibíamos noticia alguna de ningún medio, no sabíamos cómo estaban. Entonces finalmente a través de HIC y de este grupo del CEPOP pudimos contactar y saber en qué situación estaba y pues ir a entregar maíz, preguntarles qué necesitaban principalmente maíz. Entonces nos dimos a la tarea de hacer algunas donaciones y también diagnosticar pues qué es lo que había pasado. Los principales daños pues estaban en la pérdida de cultivos, daños en las viviendas y bueno, las pérdidas de empleo de quienes trabajaban en Acapulco, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí bueno, lo que está en amarillo es el núcleo agrario que se extendía hasta la laguna Tres Palos. Muchas de las comunidades pues vivían de esta laguna, otras del río, otras del campo, bueno, pues en un primer momento, además de entregar estas donaciones, pues también era fortalecer la organización entre toda la ayuda humanitaria que comenzó a llegar después, no muchísima a Cacahuatepec, pero pues junto con Oxfam, junto con Fomento Social Banamex y otras fundaciones comenzamos a organizar la ayuda y también pues a visibilizar lo que estaba pasando en estas reuniones que les platicaba con gobierno, con la ONU y demás, decir, bueno, ¿por qué no hay ayuda humanitaria en Cacahuatepec? ¿No? Un poco visibilizar también la situación allá, los daños que habían tenido y poder amplificar el apoyo. Entonces, bueno, se entregó maíz y bueno, también filtros, en ese momento entregamos filtros, luego pudo llegar Isla Urbana también con otra donación de filtros para sumar y fue, creo que, pues muy adecuado a lo que necesitaban, ¿no? Y después nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico en las comunidades para identificar, pues, y en las comunidades, pues no eran 47, no podíamos llegar a las 47, entonces con un análisis territorial identificamos las 8 más vulnerables y comenzamos a hacer ahí un diagnóstico participativo con cartografía para identificar lo que les decía, ¿no? Amenazas, vulnerabilidades, daños y necesidades. Y también poder priorizar, porque dentro de las múltiples necesidades pues necesitamos empezar a priorizar con cuáles empezar. Estas son las comunidades donde hicimos los primeros diagnósticos, estas 3 que son las que están río arriba, estas 4 que están lejos del río pero están en el monte y también como están del otro lado del río tienen un camino mucho más largo para salir y bueno, también en términos de salud, de una emergencia les cuesta mucho trabajo salir. Y son, bueno, sí, comunidades que están más aisladas, más marginadas, más vulnerables. Y pues una vez que decidimos trabajar con estas 4 comunidades, comenzamos a hacer un diagnóstico más profundo para entender en términos de agua y saneamiento cómo estaban, ¿no? El acceso es muy precario, muy corto el acceso que tienen al agua. La distribución es inequitativa en lugares donde sí hay agua entubada, que son pocas comunidades,
y la calidad, pues no hay una buena calidad del agua, hay coliformes en casi todos los pozos y arroyos porque no hay un sistema de saneamiento adecuado o simplemente no lo hay. En cuestiones de las viviendas, pues también lo que vimos es que también se van sumando los desastres y las personas muchas veces se quedan sin poder restaurar sus viviendas y entonces se quedan con la vivienda dañada y así se van sumando las vulnerabilidades. Entonces aquí vimos que algunas, incluso desde Ingrid y Manuel en el 2013, sumado al sismo del 21, sumado a Otis y ahora sumado a John, ¿no? Entonces van como acumulando daños en techos, pues muchos techos volados, sobre todo los de lámina y cuarteadores en los muros. Y bueno, el 80% de los cultivos, tanto productivos como milpa, o sea, como de autoconsumo, se perdieron. Entonces, bueno, pues ante todas estas amenazas que tenemos acá, ¿no? Huracán, sequía, incendios, deforestación, deficiencia en el acceso y distribución al agua, problemas de salud en la comunidad, bla, bla, bla. Y pues vamos viendo cuáles son las vulnerabilidades, se hacen matrices en donde ellos pueden identificar qué es lo más urgente trabajar. Bueno, seguimos mapeando y también con otras comunidades hasta llegar pues a estas líneas estratégicas para la reconstrucción, que era por un lado reconstrucción de vivienda tradicional reforzada y derecho a la vivienda adecuada, recuperación de cultivos y medios de vida de manera sustentable, principalmente agroforestal, acceso al agua y saneamiento ecológico y sustentable y la organización comunitaria y autogestión, ¿no? Digamos que estas tres líneas las trabajamos con 20 comunidades y esta línea la estamos trabajando con dos comunidades, la línea 1 de vivienda. Y bueno, y ahorita después de John vamos a tener que ampliar un poco los territorios. Y bueno, pues todas estas informaciones, tanto en el diagnóstico comunitario después como en el diagnóstico familiar, que también hacemos algunos diagnósticos familiares ya para entender la situación vivienda por vivienda, pues se validan con la comunidad para que tengan toda esa información que también sobre todo les es útil, ¿no? Entonces, en este proceso, bueno, como les habíamos dicho también en toda la parte del diseño participativo para las viviendas, pues parte importante es entender la tipología de la vivienda tradicional y una vez que analizamos esa tipología de vivienda, pues hacemos, bueno, y también en conjunto con el análisis de daños de las viviendas y las causas de estos daños, podemos comenzar ya, bueno, y del diseño participativo empezamos ya a elaborar como las viviendas que a partir de lo tradicional, de lo participativo y de lo estructural podríamos ir trabajando. Que después ya, pues al sembrarlas en cada una de los terrenos de cada familia, pues también tienen sus ajustes, ¿no? Dependiendo de los tamaños y la conformación de los terrenos. Y bueno, pues se han trabajado ahorita 4 viviendas escuela, que fueron las que resistieron bien a los huracanes, y ahorita ya, digamos que la idea era que la población aprendiera justamente los elementos de reforzamiento, revalidaran y revalorizaran el sistema de adobe también que ya pues estaba perdiendo, y a partir de esto comenzar ya a hacer sus adobes y demás para el próximo año comenzar la construcción, ¿no? Aquí, bueno, parte de todo el proceso que se llevó a cabo para la construcción de estas 4 viviendas en 2 comunidades. Pero, pues, bueno, eran las viviendas también más vulnerables que después del huracán Otis, entonces se lograron pues mejorar tanto espacialmente como estructuralmente y bueno, también cualitativamente, ¿no? En términos de habitabilidad. Aquí, bueno, pues vemos también la vivienda de Maribel, antes y después. Las otras 2 viviendas están terminando, están en acabados,
pero felizmente ya estaban techadas en el momento del huracán, entonces todo funcionó bien. Y bueno, la línea 2, que es la recuperación de cultivos y medios de vida de manera sustentable, pues nos dimos a la tarea de hacer esta milpa de manera agroecológica. Se le dio semilla criolla a 250, 240 productores de distintas comunidades y bueno, desafortunadamente se perdió todo con John, pero ahorita justamente estamos reactivando todo ese proceso para volver a sembrar. Bueno, aquí algunos de los talleres, las semillas criollas y bueno, la línea de agua y saneamiento ecológico comunitario. Aquí pues ya después del trabajo con las comunidades, digamos que con las 20 comunidades estamos trabajando en una cuestión de sensibilización, en donde parte fundamental es entender los flujos del agua, ¿no? Cómo se interconectan, cómo una comunidad puede contaminar a otra, entonces, y también de dónde reciben, de qué comunidades reciben la contaminación, y esto pues entender que todo es una red, ¿no? Y cómo el agua pues va arrastrando todos los contaminantes, toda la basura, y ver qué opciones salen desde la comunidad, porque eso es muy importante. Todos estos talleres y reflexiones se dan en torno a cuáles son las soluciones que están dentro de nuestra capacidad de hacer, porque mucho es, bueno, pues vamos a pedirle al gobierno que haga. Sí, pero eso no sabemos cuándo va a suceder, no sabemos cuándo va a llegar el gobierno a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que desde nuestras habilidades y capacidades podemos llevar a cabo? ¿O qué necesitamos, ¿no? También qué necesitamos fortalecer para llevarlo a cabo, y eso es importante, porque eso es una identificación de ellos hacia lo que pueden hacer, y entonces ahí nosotros, pues, aportamos y apoyamos para que eso suceda. Bueno, acá justamente es un ejercicio para decidir qué tipo de baño quieren o necesitan, y entonces ellos van decidiendo desde una multiplicidad de opciones. Recolecciones de basura también, el tema de la basura es un problema. El plástico es verdaderamente, y claro, todo este plástico que empieza en las comunidades y que se va por los arroyos al río y que del río termina en el mar, ¿no? Y luego el mar lo saca en Acapulco, que también después del huracán Otis y después del huracán John, la cantidad de basura que sacó el mar fue interesante también. Entonces, pues todos los flujos irlos entendiendo, y bueno, pruebas de calidad de agua que también se hicieron para tanto en el río como en los pozos, y después también pues todos estos talleres con el grupo de comunidades, con los representantes de 20 comunidades, que también nos llevamos a una cooperativa para que vieran cómo se hacen las cooperativas de producción, cómo se organizan, y porque bueno, ellos quieren trabajar a partir del cooperativismo, de poder producir la tierra de mejor manera. Entonces, pues esto en conjunto con toda la sensibilización del agua, el saneamiento y con toda la parte productiva, pues la idea es caminar hacia allá, ¿no? Bueno, en estas asambleas que son mucho más amplias y que también se hacen cartografías y demás, bueno, aquí está la entrega de maíz, visitas a milpas que estaban trabajando ya de manera agroecológica. Aquí tenemos las pruebas de agua de este lado, donde se realizaron todas las pruebas de agua, y en todas salieron coliformes, es decir, la bacteria de las heces. Entonces, pues también esto sirve sobre todo como sensibilización para las comunidades, ¿no? Y también para pensar en sistemas de saneamiento. Bueno, este es el trabajo que se realizó en cada comunidad, que ahorita no nos vamos a detener, y llegó el huracán John, y bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? Aquí este huracán, a diferencia de Otis, que fue principalmente viento, trajo mucha agua, y entonces también existe una presa río arriba, existen gravilleras que están explotando el río, ¿no? Toda la grava del río, y esto pues ha hecho que cambie también la morfología del río,
y bueno, pues en algún momento, en el día 2 o 3 de lluvia en Acapulco, decidieron abrir las compuertas de la presa y esto trajo pues una crecida considerable del río que pues inundó. Me voy a ir para acá rápidamente, ¿no? No, pues ya me pasé muchísimo. Aquí lo que ven, va lenta mi foto, perdón. Lo que ven en azul más fuerte es el cauce del río y el azul clarito es lo que se desbordó. Esto fue un primer diagnóstico bastante general. Aquí llegó a 1 kilómetro, por acá llegó a 500 metros, pero ahorita ya justamente en la visita de la semana pasada hicimos ya un diagnóstico con cada comunidad y con Mateo para ver hasta dónde había llegado el agua y estamos por construir esto también para poder tomar decisiones a partir de hasta dónde llegaron la crecida del río y cómo ha sido esa crecida en comparación de Ingrid y Manuel, que fue otro huracán que también en 2013 dejó una crecida bastante amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de las afectaciones y parte también de las necesidades de lo que pidieron las comunidades, ahí fue ya mucho más fácil porque estábamos en contacto muy directo con las comunidades y les pudimos preguntar qué es lo que necesitaban. Pues aquí sí la pérdida de cultivos es mucho más amplia, es casi el 90 y 100%, entonces pues estamos tomando esas medidas. Esta vez sí hubo viviendas que colapsaron porque les llegó el agua hasta el techo, literalmente, y bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer una serie de entregas de maíz, de filtros de agua otra vez y de unos kits de limpieza porque también tienen muchísimo lodo, ¿no? Se ve el agua y quedan barreras de lodo que después empieza a pudrir y es todo un también foco de infecciones. Y bueno, pues por ahí vamos con un nuevo desastre dentro de un proceso de reconstrucción que hay que decir que bueno, tampoco había pasado, ¿no? A los 11 meses. Entonces, pues bueno, ya me falta poco. Les voy a... ¿Están cansados? ¿Quieren hacer una ronda o les sigo? Una pregunta rápida. Del proceso de autogestión, más o menos se tiene un estimado. Del proceso de autogestión, más o menos se tiene estimado qué porcentaje de la población total de una comunidad participa, por ejemplo, en los talleres de información, en los talleres participativos, etcétera, para tener así una idea más o menos. Sí, depende de los procesos, por ejemplo, y no es fácil decir, pero yo diría que entre un 15-20% de la población. O sea, empiezan más y en los talleres puede haber más gente, pero ya cuando muchas veces ya en los procesos constructivos, por ejemplo, entre la gente que no quiere construir con adobe, por ejemplo, o los que no pueden trabajar, o los que no quieren trabajar, se van, sí. Pero después cuando ven los resultados, entonces, podemos hacer otro grupo, y entonces, ¿no? Entonces sí hemos también hecho ciertos procesos en comunidades, nos vamos y luego nos vuelven a llamar porque ahora quieren ciertas cuestiones, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pues algo que sí tuvo mucho más amplitud, que nunca lo habíamos hecho, es pues trabajar con esto. Ahorita van a ser 160 productores que van a hacer milpa nuevamente de 20 distintas comunidades, ¿no? Eso nunca lo habíamos hecho, casi siempre empezábamos comunidad, terminábamos un proceso y empezábamos otro ahí mismo, es decir, construíamos vivienda y luego hacíamos milpa y luego baños secos, por decir algo, y luego íbamos a otra comunidad, así, o estábamos en 2 comunidades o 3 de manera paralela, pero no habíamos tenido como esta amplitud que hemos podido tener ahorita en Cacahuatepec gracias a la base organizativa que existe, ¿no? Y que se reúnen esas 20 comunidades en asamblea todos los domingos. Entonces ahí es un punto donde podemos hacer los talleres de agroecología y donde podemos dar las informaciones y pues
todos quieren entrar porque pues es el alimento, ¿no?, básico, y quisieran entrar más, pero no hay fondos, entonces pues, los fondos son también limitados y hasta ahí nos vamos a quedar ahorita, ¿no? Pero bueno, los fondos y también nuestras capacidades. Pero sí, depende mucho pues el contexto, la situación y también pues el proceso que estemos trabajando, ¿no? Ahorita pues es primera necesidad del alimento. Y la capacidad organizativa Y la capacidad organizativa, eso es muy importante, que parte de nuestro trabajo pues también es ir fortaleciendo la participación y la organización colectiva, pero pues cuando ya existe es una maravilla. Sí. Ya nada más tengo que hacer lo técnico y más fácil. Sí. Ahora, aprovechando el viaje, cuando estaban en la etapa de diagnóstico, nos comentabas que trabajan con las familias. ¿Qué indicadores recopilan de ahí? Esa es una primera. Una segunda, cuando nos mostraste los mapas, esta cartografía, ¿cómo la construyes? ¿La construyen a partir a lo mejor de, uno, la visita y el muestreo; dos, lo articulan con un modelo de elevaciones donde trabajan eso; y tres, a lo mejor la comunidad que entra, o es todo combinadito? Y bueno, otra más, aprovechando ya viaje. De las tipologías constructivas, no sé si sacaron ustedes un censo en este último sobre qué tipologías fueron más resistentes a estos dos huracanes. Pues nada más. Sí, gracias. Bueno, en cuestiones de los mapas, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. Los mapas depende de lo que vayamos a diagnosticar. Por ejemplo, con las 20 comunidades, en esas asambleas donde hay de 20 a 25 comunidades, lo que hacemos es trabajamos en un mapa regional para que puedan también conectar lo que pasa de grupo de comunidades a otro. Hicimos distintos grupos. Uno, todos los que están en la montaña baja; otros todos los que están en la ribera del río; y otros los que están cerca de la carretera, porque son contextos territoriales distintos que también nos ayudan a entender también daños dependiendo del territorio, ¿no? Por ejemplo. Pero ya al trabajar con cada comunidad nos llevamos un mapa de cada comunidad y un poco del contexto para poder no solo ver la comunidad, que ahí ellos van identificando primero dónde está la iglesia; segundo, cuál es la infraestructura, cuál es el daño de la infraestructura, y luego nos vamos a lo productivo que está normalmente fuera de la comunidad o del núcleo de habitación, ¿no? Y así vamos como mapeando todo. Entonces depende mucho de que, o después el agua, los flujos del agua, pues ahí sí hicimos una cartografía donde además es como la elevación para entender hacia dónde van los flujos y todos los arroyos hasta el río, ¿no? Porque ahí nos interesaba, y ahí únicamente las poblaciones están señaladas en sus límites porque no estamos analizando, ¿no? Entonces depende de lo que analicemos, se va modificando, se va adaptando la cartografía. Eso por un lado. Luego, en cuanto a el diagnóstico familiar, ahí lo que queremos ver es, uno, pues ya la vivienda, ¿no? La tipología de la vivienda, los daños a la vivienda, materiales y demás. También toda la parte de cómo cocinan, ¿no? Casi todos son leña, pero si tienen fogón abierto, si han tenido estufa ahorradora, en fin, como después toda la parte de acceso al agua, ¿no? Si tienen agua servida en la vivienda o de dónde la traen, cuánto tiempo les toma traerla, todos esos datos que son fundamentales. ¿Quiénes? También aquí sale mucho justamente en esta perspectiva de género, nos interesa saber quiénes realizan, o sea, quién va a cortar la leña, quién va por el agua, ¿no? Quiénes realizan qué actividades y en qué condiciones están las cocinas, que casi siempre están separadas de los cuartos dormitorio, en fin, como todas estas cuestiones y el solar, si tiene huerto, si no tiene huerto, en fin, como ya datos mucho más precisos que después también los tenemos todos en estas infografías con las cuales después validamos, ¿no? Que bueno, aquí hay muchos datos, ¿no? Y todos estos datos que vamos teniendo los sacamos de ahí.
Y después, bueno, se van profundizando también a lo largo de los procesos, ¿no? ¿Cuántos litros de agua consume una vivienda? ¿No? ¿Cuántos litros de agua desechan para los biofiltros, por ejemplo? En fin, o sea, sí, son después como diagnósticos más profundos de acuerdo a lo que queramos analizar. Y la tercera era de las viviendas, sí. Quizá no es tanto la tipología, sino más bien vemos mucho el sistema constructivo, porque normalmente ya están muy adaptadas a las principales amenazas que tienen, ¿no? En la montaña de Guerrero era fácil ver cómo, y lo platicaba Gerson, ¿no? Amarran la estructura de madera a los muros de abajo con unas cuerdas para evitar que se volteen con los vientos. Hemos encontrado también muchísimos elementos horizontales antisísmicos en viviendas de adobe de años, ¿no? O sea, encontramos las varas, un poco lo que enseñaba Luis Fernando. Entonces sí encontramos ciertas adaptaciones que ya han hecho de generación tras generación ante la amenaza, ¿no? que han sufrido. Y lo mismo en la comida, ¿eh? Por ejemplo, ahorita a las comunidades les preguntábamos, bueno, ¿y qué hacían cuando hubo un huracán en tal tiempo que se quedaron sin maíz? Ah, no, pues utilizábamos la raíz de la parota con la no sé qué del plátano. Entonces también tienen adaptaciones alimentarias y de todo tipo ante otros desastres que ya han sufrido, ¿no? Sí. Yo una pregunta. ¿Estas comunidades tienen a dónde asistir en un sector salud? Pues tienen un centro de salud, en muchas comunidades hay un centro de salud sin doctor y sin medicina, ¿no? Que esa es la típica. Entonces, sí, en los diagnósticos, y fue algo, también por eso decidimos trabajar con las comunidades que estaban del otro lado del río, porque les lleva como hora y media poder salir de las comunidades e ir hacia Acapulco, pero en una emergencia les cuesta como 1,200 pesos ir, ¿no? Más la cita con el médico, más las medicinas, entonces se terminan gastando entre 3,000 y 5,000 pesos en algún tipo de emergencia no tan fuerte que no sea una entrada al hospital, y esto pues, los vuelve más vulnerables porque pues no es un dinero que no tienen, ¿no? Y tienen que pedir prestado o venden el puerquito, ¿no? Se endeudan para poder hacer esos desembolsos. Entonces sí hay mucha vulnerabilidad en ese aspecto. ¿Y no se ha hecho la propuesta de ustedes de realizar un centro de salud en las comunidades? Es que digamos que la construcción está, pero lo que no hay es médicos ni un sistema que permita que exista un médico que esté ahí, ¿no? Ciertos días. O sea, hay comunidades en donde sí, un médico va una vez a la semana o una vez cada 3 semanas, pero luego no hay medicinas, entonces la medicina que necesita no está ahí, ¿no? O sea, como que eso sí es un sistema más grande que permita toda esa infraestructura que no depende de la construcción, sino de una estructura de salud, ¿no? Más bien que lo permita. Lo que hemos hecho nosotros es pues, indagar un poco a partir de la medicina tradicional ciertas enfermedades no graves que pudieran también subsanar a partir de la medicina tradicional y recuperar esas prácticas, porque también se han perdido, ¿no? Es lo mismo, es así como que el material industrial y el local, ¿no? El alimento, la semilla de fuera, la industrializada y la local, y la medicina igual, ¿no? Entonces a veces hay más confianza en esa medicina que pues en las hierbas, ¿no? Que también pues tienen un poder curativo importante y más pues de pronto esa mezcla, ¿no? Digo, no para todas las enfermedades, pero para algunas sí. Bueno, ya nos quedan 10 minutos y yo todavía tengo aquí un montón que enseñarles, pero si no, ya lo dejaremos para mañana. Pero esta parte de transversalidad de la perspectiva de género es importante porque, como decía, en los desastres socionaturales, pues las mujeres muchas veces son las que cargan más labores, actividades, esfuerzos que en
en una vida cotidiana que de por sí cargan mucho, ¿no? Y tienen muchísimas, como ustedes saben, muchísimas actividades de cuidado que ni siquiera son visibilizadas y no cuentan como una actividad de trabajo, ¿no? Entonces, desde, bueno, reactivar las actividades económicas de manera equitativa también en estos espacios para las mujeres, donde puedan pues, llevar a cabo actividades comunitarias, ¿no? Y de economía también es muy importante. Bueno, esta del reconocimiento de la mujer como agente económico, la integración sistémica de consideraciones de género, ¿no? Muchas veces las prioridades de las mujeres, de las infancias, de adultos mayores, pues se invisibilizan, ¿no? Porque muchas veces lo que queremos recuperar es la vivienda y la actividad productiva. Pero, por ejemplo, en Oaxaca, pues la actividad productiva de las mujeres estaba en la cocina y no había fondos para reconstruir cocinas, únicamente las habitaciones, dormitorios. Entonces, las mujeres pues tienen una gran economía alimentaria a partir de la producción de alimentos y venta de alimentos en esas cocinas, en esos hornos tradicionales que no había un programa claro para reconstruir eso. Entonces, para nosotros fue importante visibilizar eso y comenzar a reconstruir con ellas estos espacios, ¿no? Y bueno, y también digamos que pues incluso en la reconstrucción de viviendas y en estos procesos participativos muchas veces las mujeres no hablan español, únicamente hablan lengua indígena, entonces si no hay un traductor, pues tampoco pueden ser escuchadas, ¿no? Y tienen mucho que decir porque son en realidad pues quienes conectan todos los espacios de la vivienda, incluso con el territorio. Muchas veces son ellas las que van a cortar la leña, a recolectar el agua, entonces tienen también una noción mucho más amplia de cuáles son las necesidades en esos trayectos o en esos otros espacios que no son únicamente la vivienda. Y ahí es muy importante como darles voz también. La inclusión también en procesos de reconstrucción social, o sea, muchas veces, e integral, muchas veces pues son las mujeres las que hacen, por ejemplo, la comida en los procesos de construcción, ¿no? Pero pues también poner atención en esos espacios y qué está sucediendo en esos espacios y qué otras actividades también de reconstrucción ellas pueden participar, ¿no? Planear también, ¿no? Que estén en todas también las etapas de la producción social, no solo pues en estos espacios que han sido también tradicionalmente donde están, como es la cocina o la elaboración de alimentos, ¿no? Sino otros espacios donde pueden estar. Ha sido muy interesante también, sobre todo la reconstrucción de cocinas, ver cómo ellas incluso también participan en la construcción, tienen saberes de revoques de tierra, ¿no? Y muchos otros que pues los hombres no lo tienen tanto, ¿no? Entonces también identificar esas funciones y esas labores que pueden ser de uno u otro y bueno, la atención a la infraestructura productiva doméstica, ¿no? Lo que platicaba un poco sobre las cocinas. Entonces, bueno, aquí que quizá ya lo voy a hacer de manera muy rápida, pero sí quería platicarles sobre los distintos procesos de reconstrucción de cocinas en distintos territorios, ¿no? En Oaxaca, como parte de la preservación de la tradición culinaria, también como este espacio de producción que aporta el 33% a la economía familiar también en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y también promover como la importancia de las mujeres y las actividades de cuidado a través del mejoramiento del espacio, porque también lo que nos damos cuenta es que muchas veces, pues claro, los dormitorios están muy bien construidos y la cocina ya está ahí medio precaria, ¿no? Y también son espacios que se van dañando, precarizando y que así se quedan, ¿no? Muchas veces son los espacios más precarios en las comunidades, entonces también el hecho de que tengan un espacio confortable, porque también nos hemos dado cuenta que hay, sobre todo en Oaxaca, por ejemplo, donde producen
o sea, donde producen para vender y también alimento para la familia, pasaban de entre 6 y 8 horas al día en la cocina. Entonces, que este espacio pues tenga mejor habitabilidad, que no sea vulnerable. Y bueno, aquí está esta parte que platicábamos el otro día sobre el cambio de la cocina tradicional, de la construcción de la cocina tradicional, con horcones y un sistema, pues sí, que para estos momentos ya es difícil pensar que vamos a ir a cortar tanto árbol y hacer estas columnas armadas, ¿no?, de madera. Entonces, bueno, pues aquí está toda la parte de diseño participativo, también del cálculo de horas y del uso de la cocina, también pues las distintas cocinas tradicionales y, bueno, la elaboración, ¿no?, de estos espacios de cocina, que muchos de ellos obviamente pues diseñados por las mujeres de manera participativa, pero después también, y dependiendo de las comunidades, pues cómo iban participando en unas, pues desde el relleno de muros, en el aplanado de muros, ¿no?, en distintas fases de la producción, que también es interesante entender cómo son las dinámicas y que cambian de comunidad a comunidad, ¿no? Pensaríamos que es lo mismo, pero en unas participaban más los hombres en la construcción y luego las mujeres, y en otras viceversa. Aquí, por ejemplo, los hombres rellenaban los muros, pero en otros los hacían ambos, en otros las mujeres. En fin, hay diversidad. Hicimos esta cocina para justamente en una secundaria para poder cocinar platillos del Istmo de Tehuantepec tradicionales, y entonces los alumnos construyeron construyeron la cocina y bueno, pues después ahí hacían también los platillos, ¿no? Entonces esta doble función de aprender el sistema constructivo, de recuperar algo de los sistemas constructivos tradicionales y después también de la comida tradicional. Y bueno, estos espacios también de evaluación, uso y mantenimiento, en donde pues se evalúan distintos aspectos del proceso, ¿no?, los aprendizajes, la parte técnica, para el mejoramiento de los procesos. Y la adaptación, ¿no?, que es sumamente importante, tanto de la cultura, de cómo usan los espacios, de cómo construye cada cultura, pero también de los materiales disponibles o de los bienes naturales disponibles en cada comunidad, que se transforman en materiales naturales locales para la construcción. Aquí vemos, bueno, pues había unos más de madera, aquí el otate se usó como estructura, la palma en otra comunidad, ¿no?, en San Mateo del Mar, de donde venía Betty a contarnos sobre el agua, pues ahí construye principalmente con carrizo y palma. Entonces está toda a partir de esta construcción, bueno, pues tomamos algunos de los elementos, terrenos también, un territorio inundable, pues están en una barra entre la laguna y el mar, con un suelo más arenoso. Entonces todas esas adaptaciones técnicas culturales pues hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Cómo era la cocina tradicional, cómo estaban los daños en cada cocina, diseño participativo y la propuesta, ¿no? Y bueno, también pues esto que permite, como decíamos, recuperar la técnica constructiva y también entender pues las lógicas de relación con el territorio, ¿no? Estas construcciones también marcan una relación muy interesante de cómo cada cultura se sigue relacionando con el territorio, que es una también manera de disminuir el riesgo, ¿no? Y aquí es lo que les decía, aquí se puede ver principalmente a las mujeres rellenando los muros y después planando. Se hizo un manual también de construcción, que estos manuales, como ya lo comentaba en algún momento, se hacen ya, se les entrega a la gente que ya pasó por el proceso de construcción, ¿no?, que ya tienen la noción, y si quieren pues consultar algo que haya quedado ahí alguna duda, lo pueden consultar ahí. También la formación de promotoras y promotores, que es muy importante,
Actualmente pues hay muchos que se han quedado como promotores de las comunidades y también que los hemos invitado a enseñar ya a otros territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la montaña de Guerrero ya está en Cacahuatepec, estuvo en la reconstrucción de Oaxaca, estuvo en una construcción en Chiapas. Entonces, para él pues también ha sido interesante y ya pues enseñando, ¿no? Ya no está aprendiendo. Aquí hicimos también un Comexcal ahorrador, que es pues este horno tradicional, que es una olla de barro en donde cocinan en el Istmo de Tehuantepec, hacen ahí los totopos deliciosos y muchos otros platillos. Entonces, bueno, pues se hizo este piloto ahorrador, se reconstruyeron hornos de pan, pero con bases reforzadas, porque también lo que sucedió es que en el sismo todas las bases se cayeron, ¿no? Entonces, también junto con el ingeniero Gerson hicimos el reforzamiento de estas bases para que aguanten los sismos. Y esto, bueno, pues también, que es una parte fundamental de la gestión integral del riesgo, no solo hay una reciprocidad, y bueno, no he hablado tanto como de la ayuda mutua o el apoyo mutuo, el tequio entre las comunidades, que también es parte de los procesos de construcción y de agrícolas, de cooperación comunitaria, sino que también esa reciprocidad con el territorio, ¿no? De, ok, sacamos madera, ya construimos con madera, con ciertos materiales, y cómo retribuimos al territorio todo esto que aprovechamos de él. Entonces, bueno, aquí se hizo un vivero comunitario para la posterior reforestación, ¿no? Y aquí, bueno, vemos como las aportaciones de las comunidades, tanto de los materiales locales como la ayuda mutua de las comunidades y los materiales industrializados y la mano de obra pagada, ¿no? También hay una mano de obra que se paga, que es la técnica, la que va pues supervisando que todo se construya conforme a los estándares de seguridad que tenemos para evitar que quede una construcción vulnerable. Entonces, bueno, pues aquí pueden ver los distintos costos por metro cuadrado y también las distintas aportaciones de las comunidades, que van con el 31% al 46%, ¿no? Del costo de la cocina. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Y bueno, una vez más también el volumen del material utilizado contra el costo, que pues pueden ver es casi el mismo del que hablábamos de las viviendas. La montaña de Guerrero, rápidamente, pues el diseño participativo también. Aquí, bueno, la lógica es otra, son de adobe. Llegaron después del diseño participativo a dos soluciones, una con este espacio de guardado de leña y donde está una pila de agua por lavadero en la parte de afuera, de frente a la fachada de la cocina, y había otro modelo que lo querían en la parte lateral. Entonces, pues así también construyeron. Hasta luego. Lo construyeron también por ayuda mutua, y bueno, aquí pueden ver algo del resultado. Con algunos huertos también. Aquí pues se implementaron huertos de traspatio. También esto ocurrió durante la pandemia, que era muy importante, que también pues no tenían el trabajo, no tenían el dinero para comprar mucho del alimento. Entonces, bueno, contribuir con algo de esto. Y bueno, toda esta parte formativa, que también es muy importante, o de sensibilización, ¿no? En temas de agua, con las comunidades, con también la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, que hemos estado trabajando mucho la parte de restauración forestal con ellos, y con las comunidades, como haciendo este cruce entre los universitarios y las comunidades. Una parcela que hicimos con ellos agroforestal. Entonces, pues cada semestre que pasa por la carrera de sustentabilidad pasa por este huerto práctico. También la construcción de un vivero donde se germinan las semillas que se van a plantar posteriormente. Entonces,
Y bueno, estas ya son otras, pero creo que ya se nos acabó el tiempo, ya no estoy comiendo el tiempo, entonces si quieren, pues terminamos aquí. Les he enseñado todo esto, pero pues bueno, aquí tenemos como un esquema final de cómo conectamos toda esta parte hídrica del agua con el saneamiento, que es muy importante, con la restauración ambiental, con la parte productiva, ¿no? Y bueno, la importancia de la recuperación de los suelos y del agua en todo pues en toda esta dinámica, ¿no? En la parte rural, que es sumamente importante y que todo está ahí. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo, sobre todo que para la gestión integral del riesgo, pues necesitamos considerar todos los factores de manera integral, ¿no? No podemos trabajar únicamente sobre lo constructivo, el aspecto constructivo, sino ir más allá. Y porque, bueno, pues estamos hablando también de la resistencia de los ecosistemas, y esta resistencia pues, ¿no? se relaciona fundamentalmente con el agua, el suelo y el bosque, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un gusto. Y bueno, pues esta parte, ¿no? De los procesos participativos que vienen de la metodología de la producción y gestión social del hábitat, y que son fundamentales para la gestión integral del riesgo. Muchísimas gracias.